Amigas y amigos, en el contexto del fin de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y el inicio de la nueva era que encabezará Joe Biden cuando asuma la Casa Blanca, resulta interesante algunos indicios que se están dando en países de América Latina. Superan ideologías, presidentes que aparentemente parecería irreconciliable su situación política e ideológica y deciden fortalecer al Mercosur. Es realmente interesante este tema y le toca al presidente de Argentina, Alberto Fernández, asumir la presidencia pre-tempore. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 17 de diciembre del 2020. Información interesante, oportuna de lo que está ocurriendo en América Latina. Y vaya que estos países que han decidido acuerparse nuevamente, pues se dan este escenario de la culminación de una presidencia de Estados Unidos bastante caótica, beligerante, errática, que encabezó Donald Trump. Al menos así lo han calificado a nivel mundial diferentes líderes políticos a nivel global y también analistas políticos con bastante prestigio. Y comienza la administración del candidato demócrata Joe Biden, quien ya fue reconocido como presidente electo de Estados Unidos, y será a partir de enero que asuma pues esta nueva administración de la Casa Blanca. Y resulta interesante en este escenario conocer todo lo que está ocurriendo. Para algunos pues ya son movimientos en el ajedrez político de América Latina en virtud de que algunos presidentes, como el caso de Jair Bolsonaro de Brasil, hicieron grandes amistades muy intrínsecas con el presidente estadounidense Donald Trump. Y bueno, en este contexto vamos directo a hacer este recorrido informativo. Y vamos a comenzar con esto. Fernández, Bolsonaro, Abdo y Lacalle convocan a reforzar Mercosur más allá de las diferencias ideológicas. La 57 cumbre del bloque sudamericano culminó sin tensiones y con miras a la celebración de sus primeros 30 años que se cumplirán en marzo próximo. Esta noticia realmente es muy interesante, muy oportuna y se da en el contexto de lo que será la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden, que la asumiría en enero próximo. Los presidentes de los países miembros y asociados del Mercosur se comprometieron este miércoles a reforzar el proceso de integración regional en el marco del mundo pospandemia, a impulsar acuerdos comerciales justos y equitativos con otras naciones o bloques y a profundizar una alianza comercial, política y social más allá de las diferencias ideológicas que pueda haber entre los gobiernos. Estos fueron algunos de los puntos principales que ofrecieron en sus discursos y en un comunicado conjunto los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Brasil, Jair Bolsonaro, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, países que forman parte del Mercosur y a los que se unieron los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, y de Chile, Sebastián Piñera, en calidad de estados asociados durante la 57 cumbre que el grupo realizó este miércoles de manera virtual. Durante la sesión, Lacalle Pou le traspasó la presidencia temporal del bloque a Fernández, quien ejercerá este liderazgo hasta junio de 2021, un periodo en el que el Mercosur cumplirá 30 años de existencia. A diferencia de la anterior cumbre del Mercosur, que se realizó en julio pasado en un clima de tensión, marcada por los permanentes enfrentamientos entre Fernández y Bolsonaro y el rechazo del presidente argentino a la participación de la expresidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, en esta ocasión no hubo roce alguno entre los jefes de Estado. Por el contrario, por parte de todos hubo compromisos de fortalecer la relación en beneficio de sus pueblos. Lacalle reconoció que durante estos 6 meses en que ocupó la presidencia pro tempore, la pandemia impidió alcanzar los avances deseados, pero a cambio
si se ratificó la vocación de pertenencia por parte de los países miembros. Y bueno, esto lo que da a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, Mercosur. En respuesta a Mercosur, toma la palabra el presidente de Paraguay, Marito Abdo, y dice lo siguiente: la integración de nuestros países es un proceso irreversible, es necesario que ese proceso esté más allá de cualquier ideología. Así que en este escenario también vale la pena destacar esto. Hay que entenderse, por algo los que firmaron el primer tratado de Mercosur hablaron del consenso. Significa compartir, entender que nuestras naciones en Mercosur tienen necesidades más urgentes. Con respecto al aniversario del año que viene, podemos hacer una conmemoración que mire hacia adelante, que ponga arriba de la mesa las expectativas a corto, mediano y largo plazo de nuestro bloque. Esto es lo que agregó Lacalle. Y bueno, también Fernández, por su parte, el presidente de Argentina, advirtió que el Mercosur es el proyecto político regional más importante para Argentina. Es una política de Estado, por eso quiero compartir el sueño de un Mercosur distinto, convertido en nave insignia de desarrollo sustentable, innovación tecnológica e inclusión social. Superar esta pandemia supone que construyamos un continente solidario, como dice el Papa. Nadie se salva solo. También insistió en que se necesita más y mejor Mercosur, no menos, porque el bloque tiene la oportunidad de consolidar una recuperación económica sostenible e inclusiva. En el mundo de la pospandemia, la integración será ecológica o no será, dijo al aclarar que no es posible pensar en una alianza exitosa sin tomar en cuenta el factor social. Es hora de superar la globalización de la indiferencia y construir la universalización de la solidaridad. Lo hemos comprendido en esta calamidad sanitaria. La dimensión del Mercosur trasciende el ámbito económico y comercial de sus comienzos. Es herramienta más adecuada para la vida de nuestros pueblos, señaló. Y bueno, pues también aquí se destaca este otro mensaje de Mercosur a través de su cuenta oficial de Twitter. Y bueno, dice lo siguiente: el Mercosur ya es mucho más que el acuerdo comercial inicial. Profundizar el Mercosur es la herramienta más adecuada para el desarrollo de nuestros pueblos, dice Alberto Fernández, y agrega: la incorporación de Bolivia al Mercosur será un verdadero hito. Bueno, el presidente argentino agregó que en este sentido, pues la incorporación de Bolivia como socio pleno será un enorme logro. Ese país comenzó un proceso de adhesión en 2013 y solo falta el aval del Parlamento brasileño para que termine de concretarse. Por otra parte, Fernández recordó que el Mercosur exporta más de 1.200 millones de dólares en alimentos y puede convertirse en un factor central del mundo post-pandemia. Para ello, apostó a los acuerdos comerciales internacionales, pero con cautela, preservando las economías locales para no firmar acuerdos con cargas imposibles de cumplir. Por su parte, Bolsonaro se mostró inusualmente conciliador e incluso convocó a defender la democracia a pesar de que fue el principal aliado de la dictadura de Áñez en Bolivia. Explicó que la crisis sanitaria sin precedentes a escala global demostró la capacidad de resiliencia y perseverancia del Mercosur, porque a pesar de todo se mantuvo activo y avanzó en temas relevantes como las negociaciones de acuerdos comerciales y la revisión de tarifas comunes. Las diferencias entre nuestros gobiernos no deben poner en riesgo nuestra agenda común. Actuamos con flexibilidad y pragmatismo para que los puntos de convergencia prevalecieran sobre nuestras diferencias, señaló. En este mundo en constante cambio, agregó, la capacidad de adaptación del Mercosur será fundamental para sostener un papel relevante en el escenario internacional. Y bueno, esto es lo que destacó Mercosur en su cuenta oficial de Twitter. Nuestras diferencias no ponen en riesgo nuestra agenda común, dice Jair Bolsonaro, y agrega que la democracia está en la esencia del Mercosur. Tenemos que tener una actitud práctica en defensa de las libertades. Debemos dejar de lado discordancias que pertenecen a un pasado ya superado. Precisamos trabajar juntos. Estoy convencido de que nuestro proyecto de integración no se basa solo en principios económicos, sino principios democráticos. La democracia está en la esencia del Mercosur. Precisamos reforzar y actuar en forma proactiva en favor de las libertades en nuestra región, expresó. Con miras al 30 aniversario del bloque, que se cumplirá en marzo próximo,
Bolsonaro consideró que será un enorme momento para conmemorar los beneficios generados y ampliar esfuerzos para concretar una agenda de modernización. Al igual que sus colegas, Abdo Benítez convocó a mantenerse unidos para enfrentar el proceso de reactivación económica post-COVID. Nos tiene que encontrar juntos, coordinados y sobre todo firmes en seguir fortaleciendo al Mercosur como una herramienta de desarrollo. Como ejemplo, habló de la necesidad de una coordinación regional para acceder y distribuir las vacunas contra el coronavirus. Recordó además que las relaciones en el Mercosur son entre naciones, no entre presidentes, respetando la pluralidad, entendiendo que las diferencias de pensamiento e ideológicas deben enriquecer el gran debate regional, pero no impedir trazar un respeto común. Seamos constructores de más puentes de unión y no de murallas que dividan. Tengamos una mirada pragmática, respetando las diferencias, dijo. Arce, quien junto con Fernández forma la dupla progresista de bloque, también se refirió a las vacunas al advertir la necesidad de que haya un acceso oportuno y equitativo y agradecer la solidaridad que ha recibido del gobierno argentino en ese sentido. En el inicio de su discurso, celebró que Bolivia participara en esta cumbre luego de recuperar su institucionalidad democrática en las elecciones del pasado 18 de octubre en las que triunfó el movimiento al socialismo. Lamentó, sin embargo, el retroceso que significó el gobierno de Áñez, ya que vulneró el Estado de Derecho al perseguir y criminalizar a los movimientos sociales y provocar muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. Piñera, por su parte, hizo un llamado a revivir el acuerdo que la Alianza del Pacífico y el Mercosur firmaron en julio de 2018 en la ciudad mexicana de Puerto Vallarta y que hasta ahora no tuvo resultados concretos. Esta información resulta verdaderamente interesante. Y en este contexto vale la pena traer también este tema. Entidades periodísticas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay reclamaron ante el Mercosur por el acoso judicial y político a la prensa. De acuerdo con las organizaciones, los reporteros que investigan hechos de corrupción son objeto de discursos estigmatizantes y difamatorios por parte de los gobiernos de la región. Entidades defensoras de la actividad periodística de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina emitieron un comunicado en el que exigen a las autoridades del Mercosur el cese del acoso judicial contra los periodistas. Y en este escenario, la Asociación de Brasil de Jornalismo Investigativo, el Foro de Periodistas Paraguayos, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay y el Foro de Periodismo Argentino se pronunciaron en defensa de los profesionales que se dedican a la investigación de la corrupción en sus países. Nos dirigimos a la cumbre de presidentes del Mercosur para solicitarles a los mandatarios un compromiso democrático que visibilice la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción, pide el comunicado. Además, denunciaron que desde diversos sectores del poder político de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina existe un discurso estigmatizante y difamatorio del periodismo con el objetivo de negar el rol de los periodistas de controlar al poder. Así está este panorama, bastante interesante. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión, es importante. Hasta la próxima.